Adelante, doctor Ramiro, estamos en vivo. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto conversatorio del Observatorio de la Religiosidad Popular. Mi nombre es Ramiro Gómez y como director de este observatorio, pues es un gusto darles la bienvenida a nombre de la Universidad Intercontinental y del Instituto Intercontinental de Misionología. Con ocasión de que es nuestro mes patrio, septiembre, no quisimos dejar pasar desapercibida esta temática y hemos escogido el tema de discusión, la religiosidad popular en la historia de México. Nos acompañan este día el doctor Gerardo González Reyes y la maestra Magdalena Pacheco Régules. Me voy a permitir presentarlos de una vez a ambos para después no interrumpir en la dinámica de preguntas y respuestas. El doctor Gerardo González Reyes es profesor investigador, Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son formación del sistema colonial novohispano, representaciones y usos de la memoria colectiva en documentos virreinales, formaciones identitarias en el contexto de la cultura barroca novohispana. Es miembro del Observatorio Intercontinental sobre la Religiosidad Popular. Bienvenido, doctor Gerardo. Un gusto tenerlo. Gracias. Y la maestra Magdalena Pacheco Régules. Ella es profesora investigadora, también en Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y sus líneas de investigación son religiosidad y cultura material en el centro de la Nueva España, santuarios cristológicos y cultura barroca. También es miembro del Observatorio Intercontinental sobre la Religiosidad Popular, que alberga estos encuentros. Bienvenida, maestra. Un Muchas gusto también gracias, doctor. tenerla. Muchas gracias. Cabe mencionar que desde hace un año, pues en los tres que estamos participando en este día, bueno, a través de nuestras personas se hizo el enlace con nuestras instituciones para tener una alianza de colaboración en investigación. Y entonces es un honor poder estar compartiendo este espacio ahora con ellos, porque esto se extrapola a la gente que pertenece a ambas instituciones y que nos hemos visto beneficiados con el enriquecimiento mutuo. Les acabo de poner, le digo a todos los que nos están escuchando, que les acabo de poner en el chat el título de un libro, La religiosidad popular en México, una visión desde la historia, de reciente aparición, es de reciente edición, que coordinaron precisamente la maestra Magdalena y el doctor Gerardo. Y entonces ahí les pongo el título y la liga para que ustedes puedan acceder a ese material. Es un libro en formato digital, publicado por la Universidad Intercontinental, coordinado por nuestros ponentes y que podría ayudarles a profundizar en el tema que vamos a tratar hoy. Pues habiendo asentado esto, vamos a proceder, vamos a realizar, como quedamos, 3 preguntas. Escucharemos a ambos ponentes y después al final iremos integrando las preguntas del público que nos hagan llegar a través del chat para poder responder a las que tengamos oportunidad. Entonces, en primer lugar, maestra Magdalena, empezaríamos con usted. ¿Por qué conjuntar en este mes patrio la religiosidad popular con la historia de México? Es decir, desde la laicidad propia del Estado mexicano que administra los acontecimientos históricos oficiales, ¿cómo cabe la religiosidad popular en la historia de México? Adelante, maestra, la escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Hago un breve preámbulo para agradecer al doctor Ramiro toda la generosidad que ha tenido y la organización del evento, así como a los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Agradecemos su tiempo porque han dejado muchas actividades para estar aquí con nosotros. Bueno, doy respuesta a esta pregunta. Pues es muy importante el evento que nos está reuniendo por 2 condiciones. Una, ¿qué es la religiosidad popular? Y la otra, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos reúne el día de hoy aquí?
Uno de los elementos interesantes de los cuales siempre se ha dicho, y sobre todo escritores como Carlos Fuentes nos han enfatizado, que la herencia cultural de México es lo más grande que tenemos. Los aspectos culturales de México son muy interesantes. Carlos Fuentes lo enfatiza mucho y invito a los que nos están escuchando a leer esta obra del espejo enterrado. El espejo enterrado es una obra muy bonita que escribió este hombre y nos dice efectivamente que todos los mexicanos, en especial la gente que en un momento dado, porque mexicanos ahorita pues bueno somos todos, pero en la época novohispana les quiero decir que la Nueva España era un territorio muy grande, que comprendía hasta las Filipinas, es uno de los datos que poca gente sabe. Y entonces él nos dice, toda esta herencia cultural que nosotros tenemos es muy grande y nos representa. De ahí que en un momento dado la gente de otros países pues atienda mucho esta parte histórica de México. ¿Por qué nos reúne el día de aquí en este mes? Porque es presente, está presente dentro del desarrollo histórico de la nación. ¿Dónde finca su origen esta religiosidad y qué es la religiosidad popular? Miren, definiciones hay muchas y definiciones desde la parte oficial de la Iglesia que nos habla de una piedad popular. Otros nos dicen que es un catolicismo religioso, pero ¿qué es? Miren, algunos autores antropólogos nos han dicho que es el lenguaje de la religión y el lenguaje emotivo, yo digo, de la religión. De los fieles, no solamente de los pobres, que ahorita vamos a entrar en detalle con este asunto del concepto de religiosidad popular, porque de ahí es donde en un momento dado se le ha quitado el mérito a esta parte, porque pensamos que lo popular viene con el populacho, el pueblo, pero no es así. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que está arraigada dentro de todo este desarrollo cultural de México, no solamente del mes patrio. Tenemos un gran legado cultural histórico en esta nación que se finca precisamente con la llegada de los peninsulares. Cuando llegan estos al país, cuando llegan los europeos más que nada, y encuentran aquí una serie de culturas muy ricas, como son las culturas mesoamericanas también, muy religiosas, vamos a tener toda esta conjunción de elementos que no fueron fáciles. Siglo XVI, los frailes tuvieron una misión muy importante que desarrollar con este proceso de evangelización, pero ellos dan los primeros pasos. Este acontecimiento histórico es uno de los más importantes que tenemos, ese proceso de contacto y cómo se fueron asentando a lo largo del siglo XVI estas situaciones. Otro aspecto interesante que también es fundamental para la religiosidad popular que nosotros conocemos el día de hoy es el asunto del Concilio de Trento. En Trento, recuerden que en un momento dado se tiene la problemática con los protestantes. Ellos en un momento dado están contra muchas de la normatividad, de los dogmas que la Iglesia Católica de ese momento estaba proponiendo. Pero algo bien interesante que lograron defender estos católicos y que fueron semanas, días, muchos meses de discusiones, fueron tres aspectos interesantes. Por un lado, la defensa de la Eucaristía, por el otro, los sacramentos y por el otro, el culto a María y a los santos. Cosa que va a ser muy interesante porque cuando llegan acá, estas medidas que se van a bajar a los concilios mexicanos en el siglo XVI, pues miren, vamos a tener como la apertura para que estas sociedades que en un momento dado se están gestando, la sociedad novohispana de finales del siglo XVI y que va a tener su culmen en el siglo XVII cuando los criollos, los hijos de los peninsulares, comiencen a tener este valor hacia la tierra, hacia México, ya no lo van a ver como un territorio distinto, sino como parte de ellos, y entonces van a querer precisamente demostrar esa parte identitaria. Comienza un fenómeno identitario de decir, nosotros somos novohispanos, pero para demostrar que somos novohispanos y que también Dios está con nosotros, necesitamos tener santos. Y ahí es donde comenzó todo este proceso religioso muy interesante. ¿Por qué? Porque en torno de las imágenes y en torno de algunos santos que eran europeos, pues empezaron estos cultos tan bonitos. En el siglo XVII se da una emergencia muy interesante de los santuarios. Si bien es cierto que estos santuarios, algunos de ellos tienen su origen en el siglo XVI, como el santuario de San Juan de los Lagos y la Virgen de Guadalupe, Chalma es otro boleto, ¿eh? Chalma no tiene su origen en el siglo XVI, aprovecho el asunto, estoy sobre esta investigación,
pero he de decirles que es un culto, es un santuario que su origen se fija en el siglo XVII. Entonces, en este siglo XVII vamos a tener toda esa expresión barroca en torno del culto a los santos. Eso fue muy interesante. Ahora, no solamente los santos, sino también algunas festividades tan importantes como Corpus Christi, donde los indígenas, los españoles y, ojo, también los negros participaban. Uno siempre piensa que la cultura mexicana está afincada solamente en dos raíces, que son los españoles y los indígenas, pero se nos ha olvidado que también tenemos esas otras dos raíces, que son la africana y la asiática. Como que la asiática, sí, yo les dije que en un primer momento las Filipinas pertenecían precisamente a la Nueva España, eran parte de la Nueva España, el Caribe pertenecía hasta allá, Nicaragua, hasta aquí llega el Anáhuac, toda esa parte para la época novohispana es muy importante. Pertenecía a todo este territorio. Y entonces, para el siglo XVIII vamos a tener un cambio de política. ¿Por qué? Porque recuerden que de una dinastía Habsburgo va a venir un cambio en España con los Borbones. El hecho de que llegue una nueva casa reinante nos está hablando ya también de un cambio, pero los Borbones, a diferencia de los Habsburgos, no son tan festivos. Lo que ellos quieren es una religiosidad más racional. Y entonces comienzan ahí las rebatingas porque quieren meter a todos los grupos no hispanos, meterlos a una nueva realidad religiosa que no se dio, sobre todo para el siglo XVIII, quienes más lo defendieron fueron estos grupos que eran los peninsulares, los mestizos, todas las castas que en un momento dado se van gestando, comienzan a defender esta religiosidad. Ahora, ojo, para este momento tengo que decirles que no se conocen todas estas prácticas tan bonitas que se tienen, no se conocen como religiosidad popular. Lo que les están llamando, se les llama de alguna manera para este momento son devociones religiosas, transgresiones, porque también en este momento la Inquisición tiene un papel importante en la vigilancia de todas estas prácticas, de todas estas conductas de la gente, y en un momento dado lo que hacen es llamarles transgresiones. No se le llama religiosidad, el término va a surgir posteriormente, y bueno, lo interesante es que todas estas manifestaciones de religiosidad, toda esta emotividad de los feligreses, ojo, estoy hablando de emotividad de los feligreses porque me parece que en un momento dado la iglesia ha pensado que es la parte de los pobres, la parte que solamente un sector lo tiene, y no, feligreses somos todos. Pongo rápidamente un ejemplo. Lo que todos conocemos son las festividades de los santos. Y en esas festividades de los santos tenemos muy marcado esta parte religiosa ortodoxa y esta parte religiosa emotiva. No le voy a llamar heterodoxa, le voy a llamar emotiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y ahorita lo pongo en el caso de que está por llegar la fiesta de San Miguel, la iglesia está haciendo misas, rosarios, está haciendo, ¿qué otra cosa? Confesiones, y todo eso, pues la gente está participando, pero a su vez las otras personas, los jóvenes, algunos las mayordomías o sectores sociales religiosos, en un momento dado los grupos de jóvenes, mayordomos jóvenes, se están organizando de otra manera. ¿Cómo? Están haciendo el baile. Y a la primera canción se arrancan como la chona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera todas estas partes son muy interesantes porque van a la par. Están organizando los paseos, están organizando las comilonas, están organizando el baile, que también es una parte de esa religiosidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que esta religiosidad es una parte cultural muy importante de México. Y insisto en esta parte de Carlos Fuentes, nuestra herencia cultural es muy grande. Para el siglo XIX, ya que me quedé en el siglo XVIII, para el siglo XIX uno piensa que liberales y conservadores fue una lucha encarnizada por la religión. Miren, la historia nos cuenta una parte, pero cuando uno va al fondo y investiga, se da cuenta que a veces quienes los liberales más liberales eran más religiosos que los conservadores. Una sorpresa muy interesante, la gente se mantuvo, quizá vinieron otro tipo de prácticas, pero esa religiosidad emotiva se siguió manifestando. Ahora, ¿dónde se manifiesta todo esto? Dicen
los antropólogos y la gente que se ha dedicado al estudio más profundo de esta situación, que México habla con sus santos, que México se identifica directamente con ellos, que México pide su protección, pide trabajo, pide, ahora sí, trabajo, dinero y amor, y ¿qué ofrece a cambio? Bueno, pues una gran fiesta, una comilona, los viste, los hace suyos. La religiosidad es muy grande y a aquellos que digan, no solamente estoy hablando del catolicismo, porque dentro de nuestra gente que nos está escuchando puede haber gente que sea de otros credos. Lo interesante es que en todas las religiones hay precisamente religiosidad popular. Insisto, no popular llamado ni menospreciado como lo del pueblo bajo, no. Yo lo manejo como la parte emotiva de la feligresía. Esa parte que en un momento dado, pues cuando uno va a misa, no puede uno muchas veces estar cantando o bailando, ¿no? Se ve mal, pero saliendo, a lo mejor ya nos está esperando el baile fuera en el atrio, a veces cuando lo permite, ¿no? O en la cancha de fútbol o en algún otro lado. Entonces, es una religión muy emotiva y el estar en un mes, bueno, ahora se prestó porque es septiembre para el mes patrio, pero este tipo de manifestaciones culturales son la grandeza de México y están insertas en un proceso histórico de muy larga duración. Desde la llegada de los peninsulares, el contacto que tienen con nuestros pueblos indígenas, llámense mexicas, llámense mayas, llámense otomíes, nahuas, mazahuas, todos estos grupos que en un momento dado se tienen hasta la actualidad, en este proceso de larga duración ha habido una reformulación de estas prácticas, pero se han mantenido. Por ahí hay un autor que se llama Alfredo López Austin que nos habla de un núcleo duro. Dice, la religión es un núcleo duro que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que le da grandeza precisamente a este país. Esa riqueza cultural está manifestada dentro de la historia de México. Los pueblos que nos integran, los pueblos que están de alguna manera siendo parte de esta gran nación, son parte importante. No podemos menospreciar esas manifestaciones tan ricas culturales que tienen. De ahí la importancia que en este mes patrio rescatemos eso, que en ese mes patrio les digamos a los niños que nos están escuchando, porque sé que hay algunos niños que están por ahí, que lo más grande que tenemos en México es nuestra historia. Y si nosotros vilipendiamos a nuestros pueblos, al municipio, porque podemos decir, bueno, es que mi municipio no tiene nada, mentira de las más mentiras. Todos los municipios de nuestro país tienen una riqueza cultural interesante. ¿Por qué? Porque los avala un proceso histórico muy fuerte. Cada uno de nosotros somos sujetos históricos también, y entonces, en ese sentido, nuestra religiosidad va a emerger como un aspecto cultural que nos da identidad y que nos permite sentirse orgullosos. Si cada uno de nosotros valorara todos estos aspectos, miren, les aseguro que mucha gente no se iría al norte, no vería a los Estados Unidos como lo mayor. En el siglo XVIII, les hago un comentario, en el siglo XVIII, la Nueva España estaba a la punta. Los Estados Unidos, que en este momento eran las colonias y estaban en expansión, nos veían como peligro. Ellos se dieron cuenta que el proceso histórico de México era muy grande, de ahí que en un momento dado se quiera borrar, y se quiera borrar estas partes que dicen, pues no, los santitos no cuentan. Nosotros lo hemos vivido. Cuando hacemos este tipo de investigaciones con nuestros alumnos, incluso muchos de sus compañeros lamentablemente les dicen, es que ustedes estudian a los santitos. Pues en esos santitos hay toda una tradición cultural muy interesante. Hasta aquí dejo por el momento mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Magda. Doctor Gerardo, lo escuchamos, por favor, en relación con este mismo tema inicial. Gracias, doctor Gómez Arzapalo. Pues igual me sumo al reconocimiento y al agradecimiento por habernos invitado en este conversatorio, que es sin lugar a dudas una de las actividades que hemos venido realizando a lo largo de los ya casi 3 años que nos conocemos. Y vamos a tratar entonces ahora de comentar con mayor precisión parte de nuestra experiencia en la investigación sobre estos asuntos.
La pregunta que usted nos plantea me parece muy interesante, muy provocativa, y voy a tratar de organizar mis ideas para responder. ¿Cómo vinculamos el tema de la religiosidad popular con la historia de México, pero sobre todo en el contexto de las fiestas patrias? Hablar de las fiestas patrias para mí es recurrir al elemento simbólico. Siempre está presente él o los símbolos que de alguna manera nos convocan, nos articulan. La maestra Pacheco hablaba de una religiosidad que apuesta mucho a lo emotivo, al sentimiento. Efectivamente, a lo largo de la historia de nuestro país, hemos visto que esas formas de acercarnos hacia los símbolos provocan justamente eso, provocan emotividad. Y les ofrezco 4 ejemplos del uso y quizá del abuso de esos símbolos en ocasión del mes patrio, el uso y el abuso de esos símbolos que bien pueden caber dentro de el ejemplo de qué es una religiosidad popular. Todos ustedes conocen el ejemplo más clásico y típico, Miguel Hidalgo y Costilla, 1810, cuando de pronto enarbola un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y dice los más avesados que mediante ese símbolo convoca a la población del lugar a sumarse a lo que él está llamando manifestación en contra del mal gobierno. Ahí se está utilizando un símbolo que los jesuitas habían impulsado como uno de los elementos identitarios de todos los criollos. Pero si recorremos un poco en la historia, vamos ahora al año de 1999, relativamente cercano a nosotros. Estamos en la antesala del triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República. Y si ustedes recuerdan, hubo un spot muy famoso que circuló brevemente, donde Vicente Fox, candidato entonces, hizo lo mismo que Hidalgo. Tomó el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe en una especie de estrategia política por ganar adeptos. ¿De qué se trataba? De atraer al mayor número de votantes, es decir, de acercarse a la población mayoritariamente, digamos, más desprotegida de nuestro país. Vendió la oferta de que con él iba a haber un cambio, pero lo hizo utilizando un símbolo, la Virgen de Guadalupe. Obviamente, hoy podemos evaluar el resultado y obviamente decimos no, simplemente no funcionó. Acerquémonos más en el tiempo. 5 de marzo de 2012, el hoy candidato a la presidencia, Joe Biden, en aquel entonces era vicepresidente e hizo una gira diplomática a nuestro país. En un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México salió el siguiente reportaje. Joe Biden visitó la Basílica de Guadalupe. Y no contento con eso, dice, se sumó a hacer oración. Hizo una oración y después se dirigió a donde está la iglesia del Pocito. Al ver la iglesia del Pocito, decía la crónica de la época, Joe Biden declaró que México era sumamente rico, que eso era un gran tesoro para el país nuestro y que, de hecho, si no hubiese asistido, digamos, en calidad diplomática, él hubiera visitado nuestro país simplemente con el fin y la intención de visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué vemos ahí? Un uso de los símbolos, sin lugar a dudas. Ahora, recientemente, marzo de 2020, cuando se desata todo este asunto de la pandemia, andábamos, como diría Vicente Fox, muy apanicados, no sabíamos cómo actuar frente a lo desconocido, había mucha rumorología, pero de pronto, en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, a mí, yo estoy protegido en contra de la corrupción, pero además en contra del coronavirus. Y del saco saca algunos elementos simbólicos. Saca un trébol de 4 hojas, saca un billete de $2 y saca una estampa con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, los famosos detentes. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. ¿Qué es eso?
Es un uso, es un abuso de los símbolos, pero que finalmente se utilizan para mover a la emotividad. Y de pronto uno puede decir, porque es muy cercano a los acontecimientos, ¿qué provocó ese aparente despropósito del presidente en turno? Pues no fue nada gratuito que haya lanzado ese mensaje, porque al día siguiente en mercadolibre.com inmediatamente se empezó a difundir la idea de que ellos también podían vender esa especie como de kit de protección. O sea, hay un uso y un abuso desmesurado de los símbolos, porque eso llama a la emotividad. Eso de alguna forma también tiene que ver con esto, el papel de la religiosidad popular a lo largo de la historia de nuestro país, de los usos y de los abusos que se le puede dar a esa emotividad de la que explicó la maestra Pacheco, pero que finalmente es eso. O sea, si la pregunta fue muy precisa, la relación entre la religiosidad popular y la historia de México, a mí me parece que el vínculo entre ambos fenómenos sería justamente el uso y el abuso de los símbolos que nos mueven a la emotividad. Hasta aquí mi participación sobre la primera pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues excelente panorama que nos abren tanto la maestra Magda como el doctor Gerardo en una actualización hasta nuestros días a las puertas de los acontecimientos recientes. Es muy interesante en este sentido cómo en la historia de México también la religiosidad popular o los símbolos presentes en la religiosidad popular llegan a perder o a desvincularse de su matriz religiosa en determinado momento para convertirse en verdaderos símbolos nacionales o de identidad nacional, ya no necesariamente religiosa, sino nacional. Pienso en todo el movimiento del muralismo, donde eran movimientos, podríamos decir, doblemente ateos, ¿verdad? Porque por un lado eran pagados e incentivados por el Estado, que es el Estado triunfante de la revolución, que se autoproclamaba laico, y también porque la mayor parte de estos muralistas pertenecieron a movimientos socialistas, doblemente ateos. Y sin embargo, cuando se dedican y piensan en cómo capturar el alma del pueblo mexicano, pintan peregrinaciones, santos, ofrendas, altares y una serie de elementos que tuvieron en algún momento una matriz religiosa y Sí. que de repente pues se independizan o llegan a extraerse para convertirse en una identidad de otro tipo. Muy bien, pues avanzamos con la siguiente pregunta para seguir con este diálogo. ¿Qué riqueza puede aportar un concepto como el de religiosidad popular en los estudios históricos? Ubicando rápidamente a nuestros escuchas, pues el término de religiosidad popular no es recibido con el mismo entusiasmo en todos los círculos intelectuales. Hay algunos que francamente les son hostil y que preferirían no hablar de eso. Otros creemos que contiene elementos valiosos para ver la realidad social y lo utilizamos. Entonces, ¿qué riqueza podría aportar este concepto en los estudios históricos? Maestra Magda, por favor, la escuchamos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Continuando con esto, efectivamente puede aportar mucho y hay que tener cuidado con el manejo que se hace. Efectivamente, no a todos les gusta. Cuando en algunas ocasiones su servidora habló de religiosidad popular, con algún sacerdote me dijo, no, estás equivocada, es piedad popular. Y bueno, si uno ve todas estas situaciones, hay distintas acepciones, desde piedad popular, religiosidad católica. Hay varias cosas que se pueden manejar dentro de, porque la gente no está, sobre todo la feligresía, perdón, los sacerdotes y lo que es la institución eclesiástica no está de acuerdo precisamente con esto porque ven como un asunto menor, como un asunto vinculado a las cuestiones supersticiosas de la gente. Entonces, por eso no están muy de acuerdo con ellos, pero creo que si bien utilizado, el término nos puede aportar. ¿Por qué? Porque es una rama de la cultura. Partimos de lo siguiente, de lo que decía anteriormente, la cultura está presente
y el hecho de que en un momento dado no lo veamos como a un asunto vinculado con los pobres, con los desprotegidos, sino más bien un asunto que está directamente relacionado con la cultura y con la cultura de los pueblos, veremos que este concepto nos puede aportar una riqueza considerable precisamente a los estudios históricos. Si partimos de que en un momento dado esto está vinculado con cosas que no son las que la Iglesia en un momento dado quisiera, pues obviamente perdemos la perspectiva. Necesitamos darle el valor a este concepto que nos va a ser muy importante para poder penetrar en esta emotividad de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios de México. También recuérdese que el concepto es reciente. Anteriormente se hablaba, revisando un poco la historia de les digo que en un momento dado se habla hasta el siglo XVIII de devoción o de transgresión. Para el siglo XIX estamos hablando en los primeros momentos de folclore religioso. Y ya a finales del siglo XIX, principios del XX, se habla ya de una religiosidad popular, pero en esta parte más emotiva. Sin embargo, la Iglesia no está de acuerdo con esto porque, insisto, ve como esta parte supersticiosa, ve como esta parte que no conviene precisamente a sus intereses, donde se pierde esta normatividad, donde se pierde toda esta liturgia, porque ellos incluso lo dicen así, es que no respetan. Pero tanto valor tiene la liturgia religiosa como valor tiene la peregrinación que va a cualquier santuario o toda esta ritualidad que en un momento dado se hace cuando, por ejemplo, se va en los paseos, ¿no? Y que se saca la imagen del santo. ¿Por qué? Porque son lógicas distintas las que están ahí permeando. Hablamos de lógicas culturales muy interesantes. Lo que hace la Iglesia es cerrarse, ¿no? En un momento dado dice, no sirven. Bueno, ¿pero por qué no sirven? Necesitaríamos penetrar en este mundo y en un momento dado ver qué es lo que está pasando. De hecho, debo de comentarles que su servidora, junto con el doctor González, en alguna ocasión fuimos mayordomos y el hecho de estar participando precisamente en esas mayordomías nos dio un punto de vista distinto de lo que sucedía al interior precisamente de estas organizaciones y cómo percibe la gente. Las lógicas que se manejan de verdad que son sumamente distintas y a veces la Iglesia no las comprende. Entonces, lo que tenemos que hacer es reivindicar el término desde el punto de vista cultural, dimensionarlo como una lógica distinta y sí, nos puede aportar muchísimo para comprender precisamente todo. Insisto, religiosidad popular hay en todas las religiones y entonces el término bien aplicado, no cometamos anacronismos, eso sí, aquellos que están estudiando este tipo de cosas, no cometamos los anacronismos, porque luego lo que queremos hacer es que el término lo apliquemos a cualquier época y no, el término ahorita aplica para una religiosidad muy emotiva, muy actual, pero no podemos llevarlo, por ejemplo, al mundo barroco o al mundo del inicios del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, pues, aporta mucho siempre y cuando esté bien utilizado, no se cometan los anacronismos y bueno, pues le demos ese valor cultural que tiene. Muchas gracias. Gracias, maestra Magda. Sí, definitivamente el conflicto entre el sector popular y el eclesiástico, pues es a la orden del día, ¿no? Ya ha insistido Félix Valls Jorge, la religiosidad popular es de una marcada organización social laica y eso la contrapuntea institucionalmente porque hay una disputa y una competencia por los recursos económicos, por el espacio sagrado y por la decisión en la toma de decisiones de actividades, ¿no? Y espacios. Sí. Recuerdo un sacerdote amigo que invitábamos a los eventos que hemos hecho del observatorio, vino a 2 o 3 y ya después me dijo, mira, yo vengo pues porque me invitas, ¿no? Y te estimo, y porque pues nos echamos un taco o una cerveza cuando acaba. Pero tú, nada más te digo que tú no tienes que vivir de lunes a domingo con 7 mayordomías en un lugar en el que te tienes que quedar 10 o 15 años, ¿no? Ahí te lo dejo, nada más te comento eso.
Y pues sí, es cierto, es fricción, es este conflicto. Pero bueno, son realidades sociales que aún con la fricción y el conflicto, se avanza y se lleva una vida en común. Muy bien. Muchas gracias, maestra Magda. Gracias a usted, Y, doctor. adelante, doctor Gerardo, por favor. Gracias. La respuesta. Es indiscutible el valor que tiene este concepto para los estudios históricos. Eso sería la conclusión, pero ¿cuáles son mis argumentos para llegar a esa conclusión? Bueno, la disciplina histórica es muy añeja, añejísima. Todos sabemos que la primer disciplina en la historia de la humanidad es la filosofía y en segundo lugar tenemos a la historia. Entonces, cuando se concreta este saber histórico, la indagación, la inquisición, la averiguación y se concreta en la forma en cómo explicamos los fenómenos, en cómo narramos lo acontecido, estamos en el umbral de la configuración de una disciplina científica que es el siglo XIX. En el siglo XIX se concreta este saber y se eleva al rango de una disciplina. Es decir, ya se puede practicar, ya se puede enseñar en los institutos de enseñanza, en las universidades. Y ocurre que de pronto en el siguiente siglo, hacia 1929, Anales propone una apertura hacia lo que podría ser las formas de comprender la sociedad, lo que acontece en la sociedad, pero no únicamente desde el punto de vista histórico, porque si lo hacemos de esa manera es como si nos colocáramos de pronto una especie de parches y ver únicamente para adelante sin considerar lo que está haciendo el vecino, es decir, lo que está haciendo la otra disciplina. Entonces, a partir de 1929 con Anales, se propone que debemos utilizar las herramientas de nuestros colegas. Por ejemplo, debemos dialogar con el antropólogo, con el sociólogo, con el economista, con el arqueólogo. De esa manera, vamos a tomar prestadas sus herramientas. En este sentido, yo considero que la categoría religiosidad popular es justamente eso, una herramienta para acceder al conocimiento de un fenómeno complejo que le llamamos sociedad y que tiene su expresión en la historia. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es fomentar un diálogo entre disciplinas y de manera que al dialogar con las demás disciplinas nos pueden prestar esta herramienta, ese concepto. Por ejemplo, la noción de religiosidad popular para los estudios históricos la hemos tomado de la antropología, pero también hemos escuchado al colega sociólogo, de tal suerte que en determinado momento entonces nos apoyamos en esa categoría y tratamos de emplearla, tratamos de contrastarla con la realidad tan compleja que a nosotros le llamamos simplemente de curso o acontecimientos históricos. Cuando utilizamos esa categoría, al historiador le interesa utilizar esa categoría para detectar los sistemas de creencias, las sensibilidades colectivas, de tal suerte que eso nos permite acercarnos a un tipo de historia que le llamaríamos a ras del suelo, una historia de los sectores más amplios de nuestra sociedad, incluso que pueden ser llamados por algunos como los sectores marginales de la sociedad. Al final del día todos hacemos historia, todos contribuimos en la historia y una manera de acercarnos a esos otros sería a través del concepto de la religiosidad popular. Para que esto quede más claro, quisiera poner un ejemplo y traer a colación una experiencia propia. Al historiador de la religiosidad popular, ¿qué le interesa? Le interesa mirar en los fenómenos colectivos un sistema de representaciones y de valores. Y aquí viene el ejemplo. El lugar de donde yo soy originario, San Miguel Almaya, un saludo para todos los que me estén escuchando desde allá, hay una tradición muy bonita que próximamente aparecerá en una publicación también coordinada por el doctor Arzapalo, que me encargué de desentrañar cuál era el sentido y consiste en el ritual de la pasada del cajón. Ocurre que de pronto, si convocáramos a un antropólogo, a un sociólogo y a un historiador
En este ritual, cada uno miraría y daría su punto de vista acerca de qué es y en qué consiste. El historiador quizá de pronto diría, se trata de una práctica, de una tradición quizá de largo aliento. El antropólogo fijaría su atención propiamente en el ritual, en lo que se hace, lo que se come y lo que se deja de hacer. El sociólogo quizá vería en esa práctica redes de poder o una microfísica del poder. Pero cuando los tres contribuyen a analizar este fenómeno, a mí me parece que el resultado es una riqueza explicativa. Si hablo, por ejemplo, de las representaciones, ya lo verán, el ritual de la pasada del cajón consiste en que de pronto los mayordomos, para tomar su cargo, para hacerlo efectivo y valedero, tienen que pasar por todas las calles del pueblo con una especie de caja donde se depositan las reliquias del santo patrono San Miguel Arcángel. Un ejemplo de dónde están las representaciones sería, para los lugareños simplemente dicen, qué bonito ritual, qué bonito que bailen las reliquias del santo patrón, pero a veces ni siquiera saben lo que contiene. La representación sería, ¿qué contiene esa caja de reliquias? Pero más que eso, ¿qué significan las reliquias? Ocurre que de pronto ahí está depositada la memoria del pueblo, la historia del pueblo. ¿Y por qué apreciamos tanto ese cajón con las reliquias del santo? Porque el máximo valor para nosotros es justamente eso. El santo patrono nos articula y nos hace configurarnos en torno de una comunidad llamada San Miguel Almaya. Entonces, el concepto de religiosidad popular sirve justamente para eso, para entender las prácticas, los rituales, las representaciones y los valores de eso que la maestra Pacheco insiste en llamar, y lo cual estoy de acuerdo, un ejemplo de historia vivida, historia sentida, una historia emotiva. Hasta aquí dejaría mi respuesta. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues vamos con un excelente tiempo. Voy a proceder con la última pregunta, porque nos están llegando algunas preguntas de nuestro público y valen la pena que tengamos un tiempo al final. De lo planeado, a ver, como historiadores, platíquenos un poco cómo se acercaron a las cuestiones de religiosidad popular desde la perspectiva de las ciencias sociales. Como habíamos dicho hace rato, pues no es un dogma de fe, ¿verdad? Lo de religiosidad popular en este ambiente es una opción teórica, hay muchos detractores y bueno, me llama mucho la atención, ¿verdad? De ustedes desde la historia se acercan a esto de la religiosidad popular de una manera muy exitosa, si lo vemos por el número de alumnos, tesis y gente a la que han apoyado en estas investigaciones con esta perspectiva. Pues, ¿cómo se acercaron a esto? ¿Cómo fue su llegada? Maestra Magda, empezamos con usted. Adelante, por favor. Y muchas gracias, doctor. Yo creo que como entes sociales no podemos desligarnos de toda nuestra tradición individual, de nuestra historia individual. Nosotros provenimos también de poblados con una rica tradición histórica y de ello dan cuenta nuestros datos personales, ¿no? El hecho de que venimos de municipios que en un momento dado, Capuluaco, San Mateo Atenco, que nos sostienen precisamente para darnos algunos elementos de identidad, digamos, local. En este sentido, somos sujetos históricos, doctor, y en ese sentido necesitamos nosotros decir que ya venimos también como un chip integrado, porque nosotros somos parte precisamente de esa religiosidad, ya que de alguna manera nosotros nos hemos creado dentro de la tradición de la religión católica y en esto pues somos partícipes precisamente de esto que Trento defendió tanto, el asunto de los sacramentos, el asunto del culto a los santos, a las imágenes y todo. Entonces toda esa tradición la tenemos nosotros, pero una parte importante de todo esto fue nuestra preparación académica, el haber llegado a estudiar historia, el pasar por una escuela nacional de antropología, el conocer toda esta teoría antropológica de la cual nosotros no teníamos conocimiento porque en un momento dado consideraban que solamente teníamos que dedicarnos a la historia, ¿no? A los documentos,
cuando que nosotros cuando llegamos a la Escuela Nacional de Antropología, nos empezamos a dar cuenta que no teníamos que sesgar nuestro conocimiento solamente al documento, sino tendríamos que abrir nuestra expectativa, porque muchas de estas manifestaciones teníamos que interpretarlas con esa base teórica de la teoría antropológica. Nuestro acercamiento más rápido, más fuerte, se dio precisamente en esta etapa, cuando hicimos la maestría. Y tuvimos excelentes profesores, entre ellos la doctora Johanna Broda, en ese entonces era nuestro compañero el doctor Druso, muy atrás, pero finalmente tuvimos gente que nos estuvo apoyando y que nos hizo ver que la interdisciplinaridad era fundamental, cosa que en un momento dado tampoco es bien vista por nuestro gremio, porque muchos de ellos dicen, bueno, ¿cómo? ¿Te vas a dedicar a la historia o a la antropología? No pueden haber ese vínculo, pero me parece que es fundamental que en un momento dado se tengan este tipo de acercamientos, y nosotros, al tener estas bases teóricas, pudimos comprender mejor estos fenómenos que estábamos estudiando. De otra manera, creo que no lo hubiéramos podido hacer. La historia, si bien es cierto que nos da algunas herramientas, ya vinculada, ya auxiliada con la antropología, nos permite tener otra panorámica distinta precisamente de estos fenómenos. De ahí que comenzó nuestro interés por ir a ellos. Y entonces comenzamos a ver una riqueza inmensa en cada uno de estos pueblos. El doctor Gerardo, y lo voy a ventanear un poco aquí, pero es algo que él siempre ha dicho, dice, me siento un poco traicionar al Colegio de México, porque dice, a mí me formaron como historiador, pero le digo, yo creo que no. Yo creo que estas bases antropológicas nos han permitido sacar historias tan interesantes que los chicos en un momento dado han visto a través precisamente de sus investigaciones, y les han dado identidad incluso a sus pueblos, porque el hecho de que en un momento dado comiencen a ver en una práctica, ya sea mortuoria o en una práctica, no sé, de alguna festividad, esa historia que están narrando, que les está narrando, por ejemplo, ahorita recuerdo un trabajo muy bonito de San Pedro Cholula, donde las danzas narran, las 3 danzas que realizan en la festividad de San Pedro Cholula en el Estado de México, narran la historia precisamente de esa población. Una tradición que nos habla de unos pescadores, después de la llegada de la arriería, y por último de una danza ya más moderna que habla de la actualidad del pueblo. Toda esa parte conjuntada, que en un momento dado los muchachos comiencen a hacer estas investigaciones y que les den identidad a sus pueblos, nos permitió precisamente este acercamiento con la antropología y con otras ciencias como la sociología, porque también ahí nos dieron bases para hablar en este sentido, ¿no? Que no solamente la historia y la antropología, sino también la sociología nos podían dar esas herramientas. Fue fundamental nuestra formación. Creemos que ahora el hecho de haber pasado no solamente por la Escuela Nacional de Antropología, pasar por el Colegio de México y pasar por la Universidad Iberoamericana, nos han permitido conjuntar todos estos elementos para poderles dar el valor a todas estas manifestaciones religiosas de una larga tradición histórica. Nosotros ya teníamos esas herramientas y pudimos bien aprovecharlas porque sabemos dónde fincan sus orígenes. Pero ya lo otro, pues lo tuvimos que ir complementando precisamente con el manejo de la teoría antropológica, con el manejo de la teoría sociológica y con toda esta gama de actividades que en un momento dado nosotros fuimos teniendo. Les decía yo, el acercamiento con las mayordomías, por ejemplo, el acercamiento cuando comenzamos investigaciones como esta del santuario de Chalma y vemos que al santuario van casi todos los días del año, peregrinaciones, y por qué van, a qué van. Estar, digamos, con esto, pues a nosotros ya nos da una explicación distinta el hecho de verlos, porque contamos con toda esa teoría antropológica, histórica y sociológica que nos permite ver los fenómenos de distinta manera, con un valor que tienen, que es la riqueza. Insisto, yo voy a insistir mucho en esto de la riqueza de México, porque si nosotros le diéramos el valor, más grande sería nuestro país. Desgraciadamente, desconocemos mucho de estos procesos y al decir popular, yo creo que también tendremos que reivindicar mucho este asunto, darlo a conocer como una forma emotiva, porque si nos quedamos en lo popular, como el populacho,
que muchas veces así lo ve la gente, pues perdemos esta expectativa. Y yo creo que toda esta riqueza, tanto de nuestra vida, el hecho de haber vivido en los pueblos, el hecho de estar presentes, vivir con nuestros abuelos, con nuestros padres, muchas veces ellos fueron mayordomos. Yo recuerdo a mi padre, y está haciendo un recuento con esto, fue mayordomo de todas las mayordomías de San Mateo, Atenco, y decía yo, bueno, pues por eso precisamente el acercamiento que tenemos y el valor que les podemos dar a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Magda. Adelante, doctor Gerardo, lo escuchamos en relación con esta pregunta. Esta pregunta es un verdadero reto para mí porque nos desnuda si queremos ser honestos con la respuesta. ¿Cómo llego a los temas de religiosidad popular? Bueno, en parte la maestra Pacheco ya hizo un recuento de nuestro currículum vitae académico, pero quiero reconocer públicamente que yo llego a esta parte de la religiosidad popular por muchas influencias. Yo creo que la mayoría de los profesionistas justamente fincan su forma de ser, su forma de trabajo en los antecedentes tanto familiares, culturales y también los educativos. Entonces, quizá en esta especie de confesión que voy a hacer ahora, recurro justamente a esos tres ámbitos. Yo recuerdo muchísimo cuando era niño y mi abuela, que en paz descanse, Guadalupe Reza, nos convocaba en torno del tlecuil y en la noche nos decía, bueno, ya terminé de hacer tortillas, a ver quién se acerca conmigo en mi regazo. Nos empezaba a hacer piojito y nos empezaba a contar las historias del pueblo. Enfatizaba mucho el episodio de la revolución. Y del episodio de la revolución me quedó muy grabado el siguiente pasaje. Me dijo lo siguiente: cuando llegaron los carrancistas al pueblo, teníamos por costumbre que de pronto alguien anunciaba que ya se acercaban, quizá con el sonido de la campana, y corríamos todos a ocultarnos. Yo en aquel entonces era una niña y cuando ocurrió que llegaban los carrancistas, lo único que hice fue recoger una gallinita que tenía y una imagen de San Miguel Arcángel. Y con eso me fui a ocultar. Horas después se retiraron los carrancistas y entonces dijimos, a ver, el recuento, ¿quién quedó vivo? ¿A quién se llevaron? ¿Qué desbarajustes hicieron? Esa imagen me quedó muy grabada, pero sobre todo ese gesto de resguardar quizá el único alimento que tenían, una gallinita. Pero lo más relevante, la imagen de San Miguel Arcángel. Y a partir de ahí quedó un poco vinculada a mi memoria con esos asuntos. Me empecé a preguntar, ¿y cuándo se funda este pueblo? ¿Qué antigüedad tiene la iglesia? ¿Por qué hay mayordomías? Esas respuestas que yo me formulaba a la edad de 10 años, tuve que esperar cerca de 20 años más para cursar estudios profesionales y elaborar al menos la tesis de maestría y la de doctorado encaminada al análisis del origen y la transformación de los pueblos de indios. Ese es como mi puerta de entrada a la religiosidad popular. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver los pueblos de indios con la religiosidad popular? Ocurre que en las dos tesis, la de maestría y doctorado, me encuentro con que los pueblos de indios, desde finales del siglo XVI, las dependencias de los primeros pueblos, que serían los pueblos ya de tercera generación, los que derivan de del segundo proceso de congregación, empiezan a pedir su autonomía y su independencia de la cabecera. Y para solicitar su autonomía, argumentan frente a la autoridad que ya tienen una capilla, que tienen un santo patrono, que tienen paramentos para la liturgia y que eso les puede garantizar la independencia y el reconocimiento como pueblos de indios. El argumento es tan constante, tan frecuente en los siglos XVII y XVIII que de pronto dije, aquí hay algo raro. ¿Por qué los pueblos de indios insisten mucho que su identidad para formarse como nuevo pueblo se tiene que fincar en la capilla, en el santo patrono y quizá en las reliquias del patrono? De pronto, este argumento me hizo clic con la realidad misma. Hace un momento yo les decía, como oriundo de San Miguel Almaya, los habitantes de ese lugar vivimos en fiesta eternamente.
y al parecer las reformas borbónicas no hicieron nada sobre el particular. Para nosotros, nuestra vida gira en torno de la fiesta, el 8 de mayo y el 29 de septiembre. Y es un eterno esperar y retornar en la fiesta donde la figura principal es el santo patrono. Pero no solo eso, sino también erigirnos como una población, como una comunidad que tiene una iglesia bonita que data de finales del siglo XVIII. Entonces, eso me condujo a mí a buscar las explicaciones acerca de cuál es el papel que juegan, en este caso, las fiestas, la veneración al santo patrono y todo lo que esté inmerso en torno de esa parafernalia. Esa es mi llegada a la religiosidad popular y efectivamente nos ha costado un poco de trabajo porque frente a la mirada quizá de unos historiadores más positivistas, muy positivistas, dicen, pues eso no puede ser posible, eso no es historia, eso en todo caso puede ser antropología, pero no historia. Pero al final del día nos damos cuenta que lo que pretendemos hacer es dialogar y entre más versiones tengamos del fenómeno por parte de un sociólogo, un antropólogo, un etnólogo, un historiador o un historiador, el resultado es que nos vamos a beneficiar mutuamente con un conocimiento mucho más enriquecido. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues miren, hemos recibido varias preguntas. No sé si nos va a dar tiempo para todas, pero vámonos en orden como han ido llegando por orden de aparición. Una pregunta muy interesante. ¿Qué papel juegan los jóvenes dentro de la religiosidad popular, en específico durante las fiestas patronales? Mucho, si se me permite, mucho. Adelante. Si ellos no lo hacen, doctor, esto se acabaría. Yo creo que aquí el papel de los jóvenes y los niños es fundamental. Y en eso hay que reconocer que los papás muchas veces, pues a veces uno dice pobres niños, ¿no? Pero los llevan a las peregrinaciones, los llevan a ciertos rituales que se hacen, a ciertas prácticas que me parecen fundamentales porque ellos recrean nuevamente toda esta parte, no se van a olvidar. Es fundamental. Hay que entender a los jóvenes y hay que entender sus lógicas, porque si no los entendemos, los demás es que están bien locochones. A veces lo que hay que hacer es, bueno, como mostrarles. Yo creo que aquí lo importante sería dialogar con ellos y mostrarles cuál es la importancia, el papel que tendrían dentro de toda esta religiosidad, pero es fundamental. Niños y jóvenes son como los transmisores, precisamente los receptores de toda de ese legado cultural. Son fundamentales. Muchas gracias. Doctor Gerardo, ¿quisiera añadir algo al respecto? Sí, claro. Hace poco el Papa Francisco acuñó una frase que me pareció reveladora. Sin raíces no hay florecimiento. Y cuando entendí esa metáfora, dije, claro, ahí está la clave. Las raíces serían las personas de la tercera edad, y yo lo ejemplifiqué con el caso de los mayordomos. El tronco son los jóvenes, perdón, el tronco sería de alguna forma los adultos, los que rondan los 30, 40 años, y el florecimiento, las hojas o los frutos son los jóvenes. Necesitamos de esta articulación entre el pasado, el presente y el futuro. Y depende entonces de los adultos compartir esas experiencias para que a su vez ahora los jóvenes, que en un corto plazo se van a convertir a su vez en adultos, mantengan esa tradición. Y no es que de pronto queramos anclarlos en un pasado, no, sino que justamente como dice la maestra Pacheco, la riqueza de nuestro país estriba en que mantengamos vivas esas tradiciones y esas costumbres. Es entonces un deber moral nuestro de compartirlas. Y entonces, como estudioso, ya sea antropólogo, sociólogo o historiador, estos tres estudiosos tienen el deber moral de explicar y de compartir los hallazgos de sus indagaciones a estas nuevas generaciones para que entonces valoren la riqueza que tienen en manos y que de pronto no la desechen, que se vayan con la ilusión de que lo único valedero es el consumismo, es lo presente, es el artículo de moda. No. Si procedemos de esa manera, creo que perdemos la perspectiva. Yo creo que, en resumen, nuestro papel es justamente eso. Como estudiosos debemos de compartir los saberes
y de alguna forma también anclarnos y hacer clic con esas generaciones que, insisto, a corto plazo les va a tocar la tarea de llevar sobre sus hombros esas mismas tradiciones. Muchas gracias. Pues miren, a ver, esta pregunta es abierta, a ver quién quiere tomarla. En primera instancia, cuando se habla de religiosidad popular, generalmente se vincula a la reproducción festiva. ¿Qué nueva definición de religiosidad popular propondrían para este nuevo periodo que estamos viviendo limitaciones de la presencia de los feligreses en los espacios de culto? Pues aunque si bien hay poblaciones que siguen haciendo esas fiestas de manera presencial, algunos están migrando a realizar sus cultos en plataformas virtuales. Yo partí desde el inicio, lo dije, una expresión emotiva. Me parece que esto da para mucho. Solamente es una propuesta que yo tengo porque a mí no me satisfizo ninguna de las definiciones que vi de manera total. De alguna manera se sesgaban, pero me parece que expresión emotiva de los feligreses sería una parte interesante, sí, que nos permitiría incluso llegar a otros campos que los jóvenes o la gente que en un momento dado con todas estas nuevas tecnologías está abriendo. Pero solamente es una propuesta. Ahí habría que ir más al fondo, ¿no? Sí, gracias. Doctor. Qué interesante pregunta nos plantea el público. Es muy sugerente y es un reto para mí tratar de contestarla. Efectivamente, esta pandemia y el consecutivo enclaustramiento en el que nos tiene ha modificado todas nuestras estructuras de pensamiento. Al principio quizá estamos un poco confundidos, de pronto decíamos que bueno, vino un poco bastante bien para mantener y hacer cosas que dejamos de hacer de pronto, pero a medida que pasó el tiempo decíamos, esto es imposible de sostenerse. ¿Qué pasa entonces con las manifestaciones de tipo religioso frente a este nuevo contexto? A mí me parece, desde una perspectiva histórica, que lo que nos está ofreciendo esta coyuntura es la posibilidad de entrever nuevas oportunidades para estudiar el fenómeno de la religiosidad popular. Nos está ofreciendo la posibilidad de plantear nuevas preguntas y de buscar nuevas metodologías para acercarnos a esta realidad. Los invito, por ejemplo, a hacer un ejercicio muy sencillo. Todos ustedes se pueden conectar fácilmente en las plataformas de YouTube y busquen fiestas patronales, busquen tradiciones y costumbres y verán que de pronto, hoy día, cualquier pueblo, por minúsculo que sea, tiene su propia página, donde va haciendo el recuento de lo acontecido y lo más significativo. Cuando se llega en ocasión, por ejemplo, de la festividad del Santo Patrono, vemos colocado muchos posts que decían, o que dice, por ejemplo, hace un año estábamos preparándonos para el paseo. Hace un año, las comadres ya estaban preparando el mole. ¿Qué está pasando entonces? Esas son nuestras nuevas fuentes de información. Van a ser nuestros nuevos referentes. Ahí está quedando la memoria, el testimonio de cómo la gente está recordando esa tradición, esa religiosidad popular, y nosotros como estudiosos tenemos que aprovechar esta coyuntura. No sé si de pronto esta coyuntura también nos permita estudiar de distinta forma o captar de distinta manera el fenómeno religioso, pero de que existe, existe. Lo único que ha cambiado es un poco su restricción, porque hoy lo vemos. Sigue habiendo homilía, claro, ahora a la distancia y de manera virtual. Y entonces esto nos obliga a pensar que ahora nuestra espiritualidad, desde el punto de vista católico, quizá la hemos revivido, porque la teníamos muy oculta, y la hemos revivido porque es necesario. Ante la tardanza de una vacuna que solucione esto, pues lo más inmediato, como hicieron nuestros ancestros y como hacemos hoy día, es quizá recurrir a una invocación. Entonces, son fenómenos que de pronto ahora estamos viviendo en carne propia. Somos partícipes de esa religiosidad popular. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, doctor. Bueno, siguiente pregunta de nuestro público asistente. Una pregunta para los dos panelistas. ¿Cuál es la herencia que dejaron los intelectuales de la primera mitad del siglo XX para formar una idea de tradición popular? Personajes como Manuel Gamio, José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Alfonso Caso. ¿Qué podrían decirnos? Híjole, personajes muy significativos, doctor, para los aportes de la historia de México. Ellos efectivamente dimensionaron todo este asunto y lo llevaron a escalas mayores, o sea, pusieron el dedo en la llaga diciendo que era importante el estudio de todas estas manifestaciones culturales de los pueblos. Entonces, el aporte que ellos hacen con todos sus escritos, que ahorita escapan todos los títulos, porque tienen unos títulos muy interesantes, habría que revisarlos y dimensionar toda su obra, toda esta historiografía que en un momento dado sale precisamente de los pueblos, pero ponen el dedo en la llaga en decir que vale la pena revisar todo esto, dimensionarlo, ponerlo en el plano que le corresponde, que es en todo este desarrollo cultural de México, y no dejarlo ahí. Dejo aquí mi participación. Gracias. Doctor, adelante, lo escuchamos. Gracias. Yo comentaría sobre el caso de Manuel Gamio, de Vasconcelos y de Alfonso Caso, que son los que conozco. ¿Cuál es la herencia que dejan estos intelectuales? Bueno, por ejemplo, en el caso de Manuel Gamio, sabemos que él fue uno de los primeros en hacer arqueología en lo que hoy es la alcaldía de Azcapotzalco. Y gracias a sus investigaciones es como se fija la secuencia cultural para la Cuenca de México. Entonces, sus estudios están poniendo un granito de arena para fijar una especie de periodización de la historia de la Cuenca de México en la época mesoamericana. En el caso de Vasconcelos, bueno, la grandeza de Vasconcelos se dimensiona a través de esa obra de Ulises Criollo, y creo que lo más notable y visible para todos nosotros es ese lema que ha acuñado: por mi raza hablará el espíritu, que actualmente es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. De caso, pues obviamente también todas las exploraciones arqueológicas que hace en su momento. Cada uno de ellos contribuye en el estudio de la realidad social, de la cultura, y sus hallazgos ponen o contribuyen en la formalización de lo que serían los estudios culturales, de los cuales obviamente tenemos que beneficiarnos como estudiosos de esa realidad para poner también nuestro propio granito de arena. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, prosigamos. Qué interesante que se cuente una historia a partir de la danza. Me parece que se debe de ver la cuestión de la religiosidad desde diferentes ángulos. Ciertamente existe desconocimiento, pero ustedes como historiadores, investigadores, ¿creen que la religiosidad impacte de manera negativa en el desarrollo de un país? ¿Qué opinan del fanatismo en México? Híjole. Bueno, de lo primero, no. Me parece que la religiosidad, como ya lo hemos dicho, aporta más. Y en cuanto al fanatismo, doctor, es otro tema que nos llevaría por lo menos otra hora. Y creo que no Otro podemos conversatorio. yo creo que la primera parte sí. O sea, la religiosidad nos permite, nos da todos estos elementos culturales, nos permite revalorizar a los pueblos y nos cuenta historias tan interesantes como esta, pero este es solo un ejemplo. Hay muchos más. Por decirles algo, ya que todo el mundo creo que tiene estos referentes, el hecho de que en un momento dado dentro de las iglesias se enflore, se lleve todo un ritual, también nos está contando una historia, porque miren, muchas veces en las portadas, cuando se enflora los santos, se narran historias, se narran cosas que están ahí. La misma iglesia, en la misma iglesia, si ustedes se dan cuenta, hay una historia contada, y a veces el hecho de que aparezcan santos que están ahí, San Mateo, por decir San Francisco, nos habla de siglos muy precisos, de procesos de evangelización, de procesos que en un momento dado se fueron gestando a lo largo de la historia de México. Entonces, en esa parte de la religiosidad sí la podemos llevar. Lo del fanatismo es tema aparte. Gracias. Muchas gracias.
Adelante, doctor Gerardo. Gracias, y gracias a nuestra colega Cecilia Fabiola, que fue la que lanzó el torito. Una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la religiosidad no impacta de manera negativa. Por lo siguiente, ese es lo que llamamos comúnmente un lugar común. Habría que hacer una indagación de quién fue la persona que de pronto fijó esa idea de que la religión es el opio de, no sé, porque me parece que de ahí se desprende esa noción. No, al contrario, coincido con lo que comentó la maestra Magda. La religión, pero en especial la religiosidad, es un campo de acción que permite a las personas escribir su propia historia. Eric Wolf, en un libro muy bonito, Europa y los pueblos sin historia, nos demostró con casos abundantes de que aparentemente los pueblos que eran ágrafos, que no tenían forma de recuperar y de mantener su memoria por escrito, lo hacían de otra forma. Y entonces a mí me parece que las expresiones de religiosidad, como puede ser un ritual, una danza, un mito, una tradición, enmarcados en el contexto de la religiosidad, permiten justamente esa acción de la gente y a través de esa religiosidad están generando y están escribiendo su propia historia. Bueno, no me dejará mentir el doctor Gómez Zarzapalo. La tesis doctoral que después se convirtió en libro también publicado en línea por la UIC que usted elaboró, habla algo así como de los mudos testigos, los santos, se refiere usted a los mudos testigos de otra historia. ¿Cuál historia? La que generan la gente común y corriente, la que asiste a esos santuarios, la que va de pronto con mucha expectativa, con mucha esperanza, pero que también presenta a los santos patronos sus ideas, sus inquietudes, sus esperanzas, sus desesperanzas, sus frustraciones y sus aspiraciones. ¿Qué es lo que están haciendo entonces la gente? Pues obviamente están construyendo su propia historia. No, no es que impacte de forma negativa, no, al contrario, es un resorte que si sabemos valorar, nos puede demostrar, como dijo en el 2012 el vicepresidente Joe Biden, es una gran riqueza, es un tesoro lo que tiene el pueblo de México. Pero miren entonces quién lo reconoce, un extranjero. Quizá lo hace por un mensaje político, pero al final del día tiene la razón. Ahí radica nuestra riqueza. Y como atinadamente decía la maestra Pacheco, Carlos Fuentes lo demuestra de manera elocuente y magistral en el texto del Espejo Enterrado. La mayor riqueza de este país es la cultura. Podrán quitarnos el petróleo, podrán quitarnos la banca, podrán quitarnos, qué sé yo, con esas famosas reformas estructurales. Pero lo que no nos pueden quitar es la riqueza cultural. El día que perdamos la riqueza cultural, en ese momento entonces sí estaremos en el umbral de ser un país netamente dependiente de otro orbe. Pero yo creo que tenemos que desechar esa visión maniquea de que la religión y los fanatismos operan de manera negativa en la conciencia de una sociedad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, doctor Gerardo. Abusando un poco de mi papel de moderador, que puedo autodarme la palabra, nada más quisiera comentar ciertamente, y eso que dice, doctor, de que no desaparece, no nos lo pueden quitar, pues recordar todas estas reflexiones, ¿no? De Félix Valls Jorge, de Luis Millones, de otros investigadores que se han acercado a esta cuestión de la religiosidad popular y destacan, es eso que está adherido al pueblo y por eso se garantiza su sobrevivencia, porque está adherido al pueblo. Y al estar adherido al pueblo se genera una fuerza dialéctica ¿sí? En la que el pueblo mantiene esta vivencia, pero también de pronto esta tradición y esta fuerza social de estas prácticas refuerza la identidad, el cobijo y la pertenencia que necesita el grupo social para sobrevivir. Entonces se genera esta dinámica. Yo en relación con esto nada más quería opinar una breve
Por decir una breve nota, estamos viviendo en época contemporánea una época de muchísimos cambios que ha generado que las brújulas se aloquen y las cosas no funcionen como funcionaban durante la modernidad todavía bien establecida. Y entonces, a falta de mejor término, se ha dado en llamar posmodernidad, ¿no? Esta parte de la posmodernidad donde hay nuevas irrupciones y configuraciones antropológicas. Y en este sentido, en la época contemporánea posmoderna, que se da en los grandes centros urbanos, vamos a tener manifestaciones religiosas que tienen que ver con partes de la religiosidad popular, partes de la vivencia de la religiosidad popular, pero partes también ya abriéndose a una nueva vivencia religiosa que ya no es religiosidad popular, que ya es otra cosa, otra apuesta religiosa. Por ejemplo, la Santa Muerte, ¿no? Elementos de la Santa Muerte y que sí llegan a verse que atienden a la cuestión del fanatismo. Yo nada más diría que hay que tener mucho cuidado, por favor, por respeto a nuestras culturas tradicionales que tantos siglos dan cuenta de su historia adversa de tantos siglos en las expresiones religiosas populares. No podemos poner en el mismo costal la Santa Muerte en un barrio de una gran ciudad, en el mismo costal que ponemos la fiesta de la Santa Cruz entre los nahuas del estado de Guerrero o algo así, ¿no? Nada más tener esa precaución y bueno, tal vez eso sí ya sea más proclive a inclinarse hacia el fanatismo. Bien, pasando a la siguiente pregunta, dice, mi pregunta va relacionada con la vigencia de los estudios de la religiosidad popular y cómo se relaciona con las ciencias actuales, perdón, con las sociedades actuales. Siempre están vigentes, doctor. La vigencia está presente. ¿Y cómo se relacionan? Pues lo vemos cada día. Esta necesidad urgente de estar en contacto con las entidades, esta necesidad de mostrarnos, de mostrar nuestra espiritualidad, pues está presente en todas estas sociedades. Entonces, es vigente, es un tema vigente, es un tema que está al día. Afortunadamente para nosotros como estudiosos, pues no se va a terminar. Yo creo que, tomando las palabras del doctor González, efectivamente, y de Carlos Fuentes, pues sí, es una herencia cultural muy grande la que tiene México y en este sentido, pues bueno, ahí está presente, tiene vigencia, es una vigencia que difícilmente va a terminar en algún momento. Va a ser por mucho tiempo su vigencia y dependerá de nosotros como estudiosos que le demos también ese aire, esos nuevos aires con estas nuevas vertientes históricas, con estas nuevas vertientes antropológicas, que le demos como esos nuevos bríos a este tipo de estudios. Muchas gracias. Gracias, maestra. Adelante, doctor, por favor. Pues somos herederos directos de una tradición plurisecular, casi 5 siglos, donde se combina el pensamiento mesoamericano con la tradición occidental. Entonces, como somos herederos directos de esta tradición, pues hemos visto que resiste el paso del tiempo. Entonces, mantiene su vigencia, pero coincido como dice la maestra Pacheco, depende de nosotros como estudiosos plantear nuevas preguntas, crear nuevas fuentes y nuevas metodologías para abonar en favor de explicaciones ricas, novedosas y matizadas. De esa manera contribuiremos en la vigencia de este fenómeno. Y mientras México siga siendo una sociedad con profundas raíces en el mundo rural, en el trabajo del campo y en la veneración a los santos, este fenómeno va para largo. Nosotros somos ahorita quizá los sujetos encargados de formular esas explicaciones, pero a corto plazo habrán estudiantes que ya se están formando, que seguramente van a avanzar en el conocimiento y la explicación de estos fenómenos, y mientras haya tradición y costumbre entre el pueblo mexicano, esto mantendrá su vigencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues estamos casi sobre tiempo para terminar de acuerdo a la hora planeada,
pero pues podemos atender la última pregunta para no dejar pendientes. ¿Qué tanto ha afectado la modernidad a las prácticas religiosas? Interesante pregunta. Sí, muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente hay cambios significativos, no todo es miel sobre hojuelas. El asunto del dinero siempre ha pesado y, y como ustedes lo ven, pues las fiestas son caras, ¿no? La manifestación religiosa pues cuesta, muchas veces es parte precisamente de ese dar a los santos, dar ese trabajo que en un momento dado se ha hecho a lo largo de un año, de un periodo, de un lapso de tiempo, y es ofrecerle precisamente a esos santos, a esa entidad con la cual nos identificamos, parte de lo que tenemos. Entonces, en este momento que la modernidad está cambiando, pues también ha afectado precisamente las creencias. Si bien es cierto que decimos que los niños y los jóvenes son parte importante, el hecho de que los niños y jóvenes, o sobre todo los jóvenes, en su bolsillo no tengan a veces dinero, pues sí afecta, porque pues ya no es lo mismo que tendremos que enflorar o tenemos que traer a cierto grupo musical o cosas así, o en un momento dado ofrecer también nuestras primicias o ofrecerle al santo, a la virgen, a la imagen, pues la vestimenta que nosotros esperábamos, o remozar su iglesia, ¿no? Por ejemplo, o en un momento dado seguir apoyando estas mayordomías o estos grupos que se tienen. Sí ha afectado la concepción, sobre todo esta parte económica que me parece a mí que es muy importante porque, bueno, pues no tienen a veces para hacerlo, pero en la medida de las posibilidades, si lo hacen. Sin embargo, si vemos alguna afectación, hay cosas que se han perdido en los pueblos que se venían haciendo y a veces son por cosas tan sensibles, ¿no? Y eso lo comentábamos hace días con el doctor, como en un momento dado, por un hecho, pues ya no se siguen realizando ciertas prácticas en los pueblos, pero a veces es también por esta cuestión económica, porque ya no tenían las maneras para continuar con las prácticas o el ritual, y entonces se fueron perdiendo. Por ejemplo, ya hablando de San Miguel, hay San Miguel Almaya tiene su padrino, por ejemplo, cuando van los peregrinos a Chalma, pero el señor obviamente pues pasó por una situación económica difícil y se perdió una práctica por ahí que era bastante interesante de darle de comer a todo el pueblo o darle de desayunar a todo el pueblo. Entonces, de alguna manera, el señor sigue recibiendo, pero ya no se perdió esa parte de convivencia, se perdió esa parte de dadivosidad que tenía la familia por la situación económica. Yo le doy más a esta parte económica, la pérdida, sobre todo la modernidad y el hecho de que los jóvenes en un momento dado pues están en otras cosas, ¿no? Ya ven la religión como algo pasado, en algunos casos, no todos, pero la ven como pasado, la ven como cosas de los abuelitos, que ellos ya no les dan interés. Entonces, esta parte económica y esta parte de, sobre todo en las ciudades, no tanto en el campo, pero en las sociedades urbanas sí se está perdiendo más con esto de los jóvenes. Hasta aquí mi participación, doctor. Gracias, maestra. Lo escuchamos, doctor Gerardo. Yo veo y pienso la modernidad desde otro ángulo. Para mí la modernidad es una oportunidad que tiene la religiosidad popular para reactualizarse, para ponerse al día y para expresarse de otra manera. A ver, en la historia de México, uno de los primeros ataques que se tuvo directamente a esa religiosidad procedió de las reformas borbónicas, cuando se trató de meter en un solo cajón y de fiscalizar las finanzas de los pueblos para controlar la caja de comunidad, de donde salían los dineros para la fiesta del Santo Patrono. Los Borbones dijeron, a partir de ahora tiene que haber un reglamento para cada caja de comunidad. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Bueno, pues le dio la vuelta, dijo, bueno, si no se me permite tomar dinero para hacer la fiesta del Santo Patrono, tengo que buscar una manera totalmente distinta de cómo seguir con la tradición. Entonces, la modernidad es una oportunidad para hacer adecuaciones a la religiosidad popular. Otro ejemplo de modernidad, bueno, lo tenemos latente a flor de piel. ¿Qué pasó en marzo cuando, insisto, con este asunto de la pandemia, empezaron a decretarse que todos debemos estar en casa y están a distancia y demás?
pues seguramente todos se enteraron que hubo mecanismos para de pronto sacar al Santísimo, en el caso del Valle de Toluca, en el caso del Arzobispado de Toluca, sacarlo en helicóptero y que el obispo desde el helicóptero diera su bendición. Ese es un ejemplo de cómo la modernidad interviene para activar esta forma de religiosidad. O sea, la modernidad no frena, al contrario, cada vez que escuchamos ese tema de la modernidad, cuidado, vamos a ver cómo las personas reaccionan frente a eso para adecuarlo a su nueva realidad y a su nuevo entorno. El punto es mantener la tradición. Con novedades, sí, pero mantenerlo. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, doctor Gerardo, maestra Magda. Ha sido un honor contar con su presencia en este conversatorio que, pues de una vez anunciando a nuestro público escucha, pues vamos a tener el siguiente conversatorio que es en octubre, pues va a ser en una tanda doble, lo tendremos jueves 29 y viernes 30 de octubre. Entonces están ya invitados, estarán con nosotros nuevamente el doctor Gerardo, la maestra Magda, pero ya con un equipo ampliado de la Universidad Autónoma del Estado de México y otros colegas que dividiremos el tema en dos sesiones. Pues ahora se nos ha terminado el tiempo, agradecemos mucho su presencia, agradezco de todo corazón nuevamente la generosidad de nuestros panelistas para estar con nosotros y compartir estas ideas. Y pues al público que estuvo aquí con nosotros pendiente, también muchas gracias. Es un honor tenerlos con nosotros y a nombre de la Universidad Intercontinental y del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, pues les damos nuestro agradecimiento y nos ponemos a su disposición en las ligas que hemos puesto en el chat para que conozcan nuestra obra y los eventos venideros que seguiremos colocando en esos sitios. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.